En el tejido de la sociedad, la educación es el hilo conductor que nos lleva hacia el progreso, a la transformación. Es el impulso que despierta nuestras mentes inquietas, encendiendo la chispa de la curiosidad y guiándonos por los intrincados senderos del conocimiento. La educación nos capacita para desafiar las limitaciones impuestas, nos da herramientas para romper barreras, superar obstáculos, salir adelante. Cada descubrimiento, cada avance científico, cada obra de arte maestra es un testimonio del poder de la educación para elevarnos a nuevas alturas. Nos invita a cuestionar el status quo, a buscar respuestas audaces y a enfrentar los desafíos con valentía. En este episodio de Hackers del Talento, nos sumergimos en la historia de Francisco de Anhelo, un hombre cuya vida es un verdadero viaje de transformación y crecimiento, desde su infancia en Buenos Aires hasta su camino, sí, oigan esto, al sacerdocio, su carrera en la educación. Frank nos muestra que la conexión de progreso y educación es una fuerza que impulsa nuestra capacidad de evolucionar y construir un futuro mejor. Pon tus audífonos, ponte a caminar, siéntate a trabajar y juntos exploremos los desafíos, las lecciones y las preguntas sin respuesta que han moldeado la vida de Francisco. Prepárate para una experiencia inspiradora y llena de sorpresas en este episodio. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, y sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy nació en Buenos Aires hace más de 45 años y a los 11 recuerda cuando se fueron a vivir cerca del río, en la capital de Argentina, junto a sus otros 4 hermanos. Sí, a ver, fue un cambio grande lo de cambiar de... Si bien es en la misma ciudad grande, en el área de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, tiene más de 10 millones de personas viviendo, entonces las distancias son grandes y yo me mudé a 30 kilómetros de donde vivía. A los 10 años fue cambiar completamente mis amigos, no ver más a mis amigos de la infancia, cambiar de escuela y un poco por un lado reinventarme, o sea, como ya tener la oportunidad de ser distinto y por otro lado me marcó mucho esto que te contaba de empezar a practicar windsurf, a practicar deportes de agua que a mí después siempre me apasionaron y también la oportunidad de enseñar, de trabajar de eso, enseñando, que es algo que también me apasiona. Pues siempre también desde la adolescencia tuve una búsqueda religiosa, pues te contaré más, pero que también tenía presencia como poder dejar algo, hacer algo por los demás. Esa inquietud estaba desde muy chico y también me gustó por la música. Mi familia, 2 de mis hermanas se han dedicado a la música y a enseñar y todos siempre nos gustó mucho tocar instrumentos, cantar, es algo que también me acompañó siempre. Una de las lecciones de sus padres es acerca del progreso, ese concepto ligado al ser humano que impulsa nuestra capacidad de evolucionar, de superarnos, de construir un mejor futuro. Como dijo el renombrado economista Amartya Sen, el progreso no puede medirse únicamente por crecimiento económico. También debe tener en cuenta la expansión de las libertades y las oportunidades de las personas. Enfocarnos en el progreso implica buscar un equilibrio entre desarrollo material y bienestar social, entre promover la igualdad de las oportunidades, la justicia, la sostenibilidad ambiental y el respeto por la gente, por los derechos humanos. Todos tenemos un papel en este proceso, sea como individuos, líderes empresariales, hackers del talento o políticos. Es nuestra responsabilidad que nos unamos para crear un mundo en el que cada persona tenga la posibilidad de progresar y alcanzar su pleno potencial, donde el progreso no sea un privilegio, sino una realidad para todos.
A ver, la verdad que siempre fueron los dos muy dedicados, muy trabajando fuerte. Mi papá es ingeniero, mi mamá traductora de inglés y profesora. Y siempre valoraron mucho, por un lado, la familia y por otro lado, esto de hacer un esfuerzo, superarse, progresar. Son cosas que nos inculcaron mucho de chicos, también muy perfeccionistas, con sus cosas buenas, sus cosas malas, como siempre. Pero la verdad que como personas, con muchos valores, ¿no? En 1964, el ingeniero aeronáutico estadounidense Jim Drake y el surfista canadiense Holly Schweitzer colaboraron para desarrollar una tabla de surf modificada con una vela. Este diseño inicial se llamó Windsurfer y fue patentado en el 68. El Windsurfer original tenía una tabla de surf larga y ancha con una vela montada en un mástil ajustable. A medida que el deporte ganó popularidad, por supuesto que mejoraron el diseño de las tablas y las velas, y ya en la década del 70, windsurfing comenzó a tener competiciones, se formaron asociaciones, federaciones internacionales, se crearon para regular el deporte. En la década de los 80, el windsurf se convirtió en un deporte olímpico reconocido, donde nuestro hacker participó varios años después. Cuando tenía 15, 16 años empecé a competir en windsurf y estaba por un lado en el equipo olímpico juvenil, pero al mundial a Francia, y tenía toda una beca de gobierno con el equipo y demás. Y por otro lado empecé también, cada vez estuve más involucrado en la participación religiosa católica. Cuando terminó la secundaria tenía buen desempeño, intereses muy amplios y me decido por estudiar filosofía y luego por entrar para estudiar para ser sacerdote católico. Ahí estuve 5 años estudiando, 3 años viviendo en una parroquia en una zona desfavorecida del Gran Buenos Aires y trabajando, haciendo distintos tipos de proyectos, pacto social, muchas cosas, voluntariado para un instituto para ciegos, construyendo veredas en las villas, en barrios carenciados, también haciendo retiros espirituales, muchas cosas desde ahí y estudiando bastante en la comunidad religiosa donde vivía. Pónganse en los zapatos de Francisco. Él ya está a punto de graduarse. Está a punto de ser sacerdote. Y antes de pensar sobre Frank, me puse a reflexionar sobre qué es ser sacerdote, pensando también en esa conversación con otro sacerdote, Pablo Benanti, en el episodio 259. Y concluí que el proceso de crecimiento interior de un sacerdote debe ser un viaje apasionante hacia lo más profundo del ser. Eso de sumergirse en esas aguas turbulentas que tiene el alma de cada uno, en encontrar allí fuerza para navegar por tormentas de la vida, en afrontar, entender los propios miedos, sus debilidades y convertirlos en oportunidades de crecimiento y transformación. Porque al final el sacerdocio pues es un camino de autodescubrimiento, de aprender a escuchar a Dios. Es despojarse de las máscaras, de los egos. Qué cosa tan poderosa eso, para revelar la esencia pura de cada uno. Al final, es permitir que la luz divina brille a través de uno, iluminando caminos oscuros, guiándonos en busca de un sentido más profundo. Pues volviendo a la historia, Frank ya ha competido en un deporte. Es filósofo, teólogo, en poco tiempo. Y de pronto, cuando me quedaban 4 finales para terminar, 4 exámenes, tomé la decisión de salir de ahí y de cambiar completamente el rumbo. Así que nada, fue otro punto de inflexión ahí en mi vida a los 22, 23 años, un momento de cambio muy grande. ¿Qué pasó en todas estas decisiones? Pues les adelanto, tiene que ver con el estómago, con el gut feeling, con la intuición visceral, corazonada o presentimiento. Y es que la ciencia detrás del gut feeling se basa en la interconexión que hay entre el cerebro y el sistema nervioso, también conocido como segundo cerebro, porque este sistema está compuesto por una red compleja de neuronas que recubren el tracto gastrointestinal y se comunica con el cerebro a través de señales químicas, eléctricas. El gut feeling, o esa corazonada, se origina en esta red de neuronas que recopila y procesa información sensorial que viene del tracto gastrointestinal y el entorno externo. Y esto llega al cerebro a través del nervio vago y otras vías nerviosas. Y eso hace que influya en nuestras percepciones, emociones y toma de decisiones. Incluso hay estudios científicos que demuestran que el sistema nervioso entérico contiene una gran cantidad de neurotransmisores y hormonas, incluyendo la serotonina y la dopamina,
pues esto desempeña un papel crucial en nuestras respuestas emocionales y en la generación de nuestro gut feeling. Por eso muchas veces al tomar decisiones, cuando uno siente esa decisión desde el estómago, hágale caso. Pues volviendo a Francisco, ¿cómo fue ese proceso? A ver, ¿qué pasó con el windsurf? Cuando entré a la vida religiosa no podía hacer windsurf, lo dejé. Ahora, cuando dejé la vocación religiosa, volví a dar clases de windsurf. Ahí empezó el kitesurf y empecé a aprender otros deportes y me certifiqué como instructor internacional y demás. Y el cambio de la decisión de dejar la vida religiosa, yo siempre digo que fue una decisión más de estómago que de cerebro. O sea, por un lado yo había hecho mucho esfuerzo y soy muy testarudo en algunas cosas de tomar una decisión y jugármela toda por eso. Sin embargo, ahí sentí que no era lo que yo tenía que hacer y si bien estaba todo dado para que continuara, fue una crisis y fue difícil también sobreponerme porque yo pensaba que tenía que seguir y sin embargo mi cuerpo me decía que no. Entonces, nada, ahí por suerte tuve la ayuda de mi familia, de mis amigos, profesional, para poder entender que cómo podía continuar mi vida afuera de esa vocación. Y después con los años entiendo que también estuvo bien, o sea, como experiencia y como crecimiento, y que lo que estoy haciendo ahora en un punto tiene muchos puntos de contacto con eso que yo buscaba, ¿no? De impactar la vida de otras personas, de brindar oportunidades y ayudarlos a crecer, eso sí. Cambió la ruta, apoyado eso sí en silencio, y comenzó a cambiar sus preguntas, pasando de preguntarse cosas como ¿cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Cuál es el propósito en la vida? ¿Cómo alcanzar la felicidad y la virtud? ¿Cuál es la relación entre la fe y la razón? A pensar ahora en cuál es la naturaleza del capitalismo, cómo funciona, cuáles son las principales divisiones de la clase en la sociedad, por qué y cómo se manifiestan, cuál es la relación entre el trabajo y el valor de los bienes, cómo se perpetúa la desigualdad y la explotación en el sistema económico actual. Mis padres no estaban muy contentos con que yo me vaya en primer lugar. Cuando volví creo que yo esperaba un reproche, pero por suerte me abrieron las puertas. No me dijeron mucho en realidad, como que me acompañaron, la verdad, pero no son de hablar tanto por ahí en esas cosas. Pero yo agradezco ese recibirme de vuelta en su casa, eso sí. Y después, ¿cómo se llama? Me decías esto de combinación. O sea, de hecho en ese momento yo decido continuar mis estudios, pero en la Universidad Estatal, la Universidad de Buenos Aires, y después de estudiar 5 años de filosofía clásica, San Agustín, Santo Tomás, filósofos clásicos de más tinte católico, pasé a estudiar Marx, Bourdieu y otros sociólogos y filósofos de otra línea y a conocer otras personas. Fue súper interesante. Empecé a estudiar ciencias de la educación y estoy haciendo la carrera en la universidad, así que todo un cambio eso. La vida universitaria lo cambió. Y de ahí esa carrera en la universidad duraba 6 años. Yo estuve 5 años y medio para graduarme, me gradué con diploma de honor. La otra nota de color de eso es que cuando empiezo, después de 2 años de haber dejado el seminario, empiezo la carrera en la sede de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y el primer día de clase la conozco a la que hoy es mi mujer en la escalera y ahí primero nos hicimos amigos, después empezamos a salir y ella venía de una familia de madre judía, con lo cual mis hijas tienen sangre judía también. Entonces igual en un punto yo también estaba buscando abrir la cabeza, cambiar y tener otro aire. Y siempre fui una persona como curiosa y la verdad que ahí, nada, son cosas que son casualidades, pero que la vida te pone adelante, ¿no? Así que todo un momento también fuerte, empezar algo nuevo, aprender. Y en cuanto a estudios, la formación de la Facultad de Filosofía y Letras, de Ciencia de la Educación, de estudiar pedagogía, sociología de la educación, no sé, desde Piaget hasta autores más modernos de educación, cosas muy interesantes. Y yo siempre con esa idea de pensar, bueno, cómo aprenden las personas, cómo se desarrollan, cómo hacer para que esto funcione mejor, para que se desarrollen más, cómo innovar en ese ámbito. Así que, no, años lindos, la verdad, muy divertidos. ¿Cómo sigue su historia? Primero, sí, tal cual, me graduó, ya era grande porque todos mis compañeros eran 5 años más chicos o más todavía, y ahí tuve mi primer trabajo formal, porque hasta entonces siempre había trabajado de los 15 años, pero de manera no formal, o sea, como instructor, como profesor de español para extranjeros, otros trabajos tuve, y empiezo a trabajar. Yo quería trabajar en educación, no quería trabajar en el sistema formal educativo, y no tenía muy claro dónde, quería ir al sector privado, y encuentro una búsqueda de una empresa que se llama Kumon, que es una empresa japonesa de franquicias de educación, que buscaban un coordinador de área para la mitad de las franquicias de Argentina, y entonces ahí estuve 4 años trabajando con ellos, aprendiendo sobre su metodología de aprendizaje, que es súper interesante, con esta customización masiva de aprendizaje, pero con el sistema bien oriental, pero no basado en tecnología, sino basado en papel y lápiz, y que tenía en ese momento 4 millones de alumnos, era la empresa de franquicias de educación más grande del mundo, y bueno, fue también una escuela, fue un momento de mucho aprendizaje también, ¿no? Súper interesante. Para contextualizar, el método Kumon es un enfoque de aprendizaje individualizado que se centra en el desarrollo de habilidades matemáticas y de lectura. Lo desarrolló
Torakumon, en Japón, en la década de 1950 y se ha expandido a nivel mundial. Entendamos de qué se trata. Mira, es un sacrificio para ellas, pero es muy valioso en cuanto a el desarrollo de habilidades, no solo de conocimiento práctico, técnico o de la disciplina, ¿no? De matemáticas o de lenguas. Sí tiene esta cosa de la capacidad de corregir tus propios errores, de reponerte, de la metodología está sistematizada, práctica, de todos los días un poco, y después capacidad de encontrar patrones, de aprender temas nuevos sin tener a alguien que te los explique. Es la verdad que yo vi muchas personas y muchos estudiantes que se superaban día a día con eso. Demanda una decisión en un acompañamiento de la familia, de los padres, sin duda. No es algo que no te voy a mentir ahí. Es importante que en Latinoamérica por ahí no se encuentra tanto y se conocen más las metodologías o los sistemas de enseño como after school o de apoyo. Esto es algo, si quieres, complemento de la escuela, pero de formar en este método de aprendizaje. Pero la verdad que vale la pena. Fran le encanta estudiar, aprender, fortalecer sus capacidades. Necesita fortalecer el conocimiento del conocimiento. Hace un MBA en la Universidad de Itera. Luego, un profesor que se vuelve director lo invita a entrar al mundo del trabajo en las universidades, a ser director de admisiones. Y además tiene su primera hija. Estando cómodo en esa posición, conversando, tomándose unos mates más bien con un amigo, ojo a lo que sucede. Y cuando estaba ya cómodo ahí, viene un amigo mío y me dice, tengo un proyecto, vamos a fundar un coding school con un grupo de inversores, vamos a empezarlo, todavía no empezó y quiero que te sumes, un amigo con el que veníamos hablando de hacer algo así, y ahí empieza la historia de Digital House. Así que eso fue en 2015, el comienzo de ese tipo de instituciones, los bootcamps, los coding schools, hacía un par de años habían comenzado en Estados Unidos y en algunas otras ciudades. En Buenos Aires había algunos institutos incipientes donde se estudiaba tecnología, o de hace unos años también, pero con otro estilo, ¿no? Y eso también fue una historia muy linda, de mucho trabajo, fueron años muy fuertes, pero bueno, ahí lo que pasó fue que este amigo Mariano Weller, que era profesor de las escuelas ORT, era programador, tenía una empresa de desarrollo de software, daba clase en la universidad y con el que nuestras hijas se habían hecho amigas en el colegio y cuando eran muy chiquitas, y ahí nos hicimos amigos, me lleva a una reunión con dos de los socios fundadores de Digital House. Entre los socios después estaba Marcos Galperín, que es el CEO y fundador de Mercado Libre, los fundadores de Globant, gente que venía de la industria digital, y yo me junto con Nelson Dubois y con Diego Pando, que eran dos de los socios, y le digo, bueno, ¿qué van a hacer? Dicen, bueno, vamos a hacer un coding school. Ah, bien, ¿y dónde va a estar? No sé, me dicen. ¿Cómo se va a llamar? No sé. Bueno, ¿y qué es lo que saben? No, bueno, vamos a hacer esto y somos todos ingenieros o emprendedores, necesitamos a alguien que sepa de educación. Así que para mí fue un lindo desafío y lo primero que tuve que hacer fue escribir el reglamento académico. Esta escuela que ahora ya formó más de 200.000 personas en Latinoamérica, en distintos países. Así que todo un viaje, y empezamos con una inversión importante para lo que era la escuela, pero con el primer piloto con 60 alumnos, 30 alumnos de programación web, 30 alumnos de mobile, y después la idea era documentar muy bien, hacer un buen piloto y después escalarlo sabiendo que iba a escalar mucho. Wow, eso debe haber sido un proceso fascinante de crecimiento. Sí, y después Digital House como tal, una marca que creció muy fuerte en la región y como empresa también. Y como modelo educativo nos permitíamos jugar e innovar en muchas cosas. Cosas simples como tomarle en cuenta a los estudiantes y medir su satisfacción y ajustar y cambiar cosas en función de lo que ellos decían desde el primer día. Y también cosas que eran ideas muy potentes, que era combinar esto de expertos con personas que venían de la industria digital y que trabajaban de eso que enseñaban, con pedagogos y con un equipo de educación que los acompañara. Y después tecnología, ¿no? Porque desarrollamos más de 3 plataformas para poder escalarlo. Y después a nivel producto, a nivel propuesta educativa, empezamos con los cursos para adultos intensivos de 4 o 6 meses con salida laboral. A los 6 meses ya habíamos lanzado otros 4 cursos más. Al año habíamos lanzado 24 programas distintos y teníamos más de 2.000 alumnos. Y lo que fuimos creciendo fueron cursos para adultos, después para empresas. Después armamos un programa con la Universidad de San Andrés, una maestría y una carrera de grado que yo estuve liderando. Y luego un programa para colegios, en el que llegamos a tener, hoy tiene cerca de 17.000 alumnos activos que todas las semanas tienen 1 hora de tecnología por semana dada por sus docentes con una plataforma propia, con contenido desarrollado y estandarizado, con exámenes y certificación. Durante 8 años hacen una especie de, como el bachillerato internacional o los exámenes de Cambridge, una formación estandarizada en eso, eran más de 100 colegios. Y también al final lanzamos, en 2021, lanzamos la carrera con Mercado Libre y Globant. Yo fui director de esa carrera que se llama Certified Tech Developer, que la lanzaron Marcos Galperín
Marini y Martín Migoya en una foto famosa chocando los puños en Uruguay. Y eso también fue desarrollar desde cero una carrera de programación súper intensiva, más de 2000 horas, con los equipos de tecnología de estas dos unicornios y nuestro equipo de pedagogía técnico. O sea, la verdad que dentro de un mismo proyecto, lo interesante y que también el CEO de la compañía me pedía era que me involucre en todo lo que era innovación y crear nuevos proyectos. Por eso después del segundo año estuve liderando esto de colegios, universidades, carrera con Mercado Libre y Globant, y es algo que a mí me apasiona, ¿no? Formar un equipo nuevo, crear cosas desde cero, contar esa historia y convocar personas para que participen y aprendan, y también juntar personas que tienen el know-how para que lo hagan, ¿no? Y ponerle la cuota de tecnología para que sea algo escalable, pero que al mismo tiempo tenga una gran efectividad. Así que sí, fue de eso mucho trabajo y al mismo tiempo mucho impacto y muchísimas vidas y personas contándote y diciendo, mira, conseguí mi trabajo, mi primer trabajo, pude progresar, pude superarme. Otorgamos becas con el Banco Mundial para mujeres, otorgamos becas con fundaciones, con el Banco Santander. Hicimos muchísimos proyectos dentro de esa misma compañía que era Digital House. Y si estaba tan bien, ¿por qué se fue? Vino otra propuesta superadora. Es una excelente pregunta, me la han hecho. Yo había estado ya 5 años en Digital House, había pasado por casi todos los puestos posibles que tengan que ver con educación, que es lo que a mí me interesa, y desarrollo de producto educativo. Y al mismo tiempo la empresa pasaba por una etapa de cambio, de reorganización, y yo empecé a buscar oportunidades. En realidad empezaron a aparecerme oportunidades para posiciones regionales o globales, y en ese momento aparece la oportunidad de Aleph, que es donde estoy hoy, y casi sin esperarlo, y en medio de la pandemia, en principios de 2021, tengo la primera entrevista de Aleph con el CEO y fundador de la empresa, que era un argentino, que es Gastón Taratuta, con quien trabajo hoy, y tuvimos esta entrevista muy extraña, que cuando él la cuenta es divertido porque te dice, se estaba aburriendo un montón. Para mí era una entrevista que no estaba yendo muy bien, yo lo notaba como medio distraído, y me dice, ¿no tenés nada más para contarme, además de tus logros académicos o profesionales? Entonces le empiezo a contar esto que te conté recién, ¿no? Que hacía windsurf, que había estudiado para cura, después que salí, que me casé con una mujer de familia judía, que trabajé en Digital House, y entonces dijo, pero vos tenés que escribir un libro. Bueno, le llamó la atención, en realidad entendió claramente como que yo buscaba hacer un impacto a través de educación y cambiar la vida de las personas, y dijo, bueno, yo tengo un proyecto y quiero que vos lo lideres, formar lo que estoy haciendo hoy, que es una plataforma educativa y un programa de educación para educar 50.000 personas de 90 países en marketing digital, en publicidad digital, certificarlos y conectarlos con la industria para que crezcan profesionalmente, ¿no? Y bueno, y ahí acepté esa propuesta, me fui a Miami, después fui a Turquía, después, bueno, seguí trabajando desde aquí de Argentina, pero empecé a formar un equipo, una plataforma, el contenido, a desarrollar desde cero este proyecto, o sea, algo ya había desarrollado con un equipo local, y a escalar este proyecto que, bueno, hoy está ya expandido con personas de más de 70 países, llevamos cerca de 4.000 alumnos activos, 1.500 certificados, estamos escalando para tener los 50.000 el año próximo, y es súper rico, súper interesante, con varias notas de innovación que ahora te puedo contar más en detalle. Ahí estaba, ¿por qué cambiar? Venía por ese lado. Ya entendí. Con ese potencial de impacto, ¿cómo no? ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Dentro de Aleph, que Aleph cuando entré como empresa de marketing también creció mucho, pasó a ser un unicornio, tuvo una inversión de un fondo llamado CVC, luego tuvo inversión de Mercado Libre, de Twitter, de Snapchat para educación, y creció muchísimo, hizo el filing para el IPO, y también siguió creciendo como grupo, hizo más de 1.600 empleados. Yo tengo a cargo la plataforma de educación interna para todos esos empleados y la plataforma de educación externa para clientes y para nuevo talento, como te contaba. Seguimos creciendo como proyecto. O sea, lo que lanzamos, la plataforma se llama Digital Ad Expert. Esta plataforma tiene cursos cortos con certificación de distintas plataformas que nosotros representamos, como Twitter, TikTok, Snapchat, Meta, muchas otras, Twitch, Spotify, LinkedIn, muchas plataformas, más de 30 plataformas. Además tenemos este programa de 3 meses intensivo, que es el Digital Ad Degree o Certificate, que es un programa que lanzamos, como te decía, en forma 100% gratuita, financiado por la compañía y también por Snapchat y Twitter como inversores, donde lo que hacemos es educar en este programa de 3 meses, 2 veces por semana, 2 horas, juntar con una metodología de aprendizaje entre pares que es súper interesante. Los estudiantes entran a un Zoom con 100 o hasta 500 compañeros y luego se juntan en grupos pequeños de 5 a 8 personas, y en esos grupos interactúan y trabajan en cada sesión, en cada clase. O sea, no hay un profesor como en la educación tradicional, hay un coach para el grupo grande que actúa como motivador, contenedor, facilitador, pero luego
luego tienes esos pequeños grupos y en esos pequeños grupos cada sesión tienen una tarea, la realizan y cuando termina se le pide feedback a cada estudiante de quién fue su mejor compañero para aprender o si ese grupo lo ayudó a aprender más. Y con eso se empieza a construir un índice de cooperación. Este índice de cooperación hace que identifiquemos los mejores facilitadores naturales entre los pares. De esta manera, la experiencia de los estudiantes es que si bien entran a un grupo grande y están haciendo un curso online, al mismo tiempo siempre están trabajando cerca de otras personas donde siempre hay gente que los ayuda a aprender. Lo que termina pasando es que cuando termina el programa, ellos valoran lo que aprendieron, valoran la certificación, pero valoran muchísimo la experiencia de aprender con otros, de aprender a aprender, de formar parte de una red, ¿no? Y además los índices de finalización son arriba del 60%, 75%, NPS es arriba de 70 puntos, la satisfacción es muy alta, 8.7 sobre 10, o sea, la verdad que tiene indicadores como muy satisfactorios y es escalable, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es al mismo tiempo, durante la cursada, cada 3 sesiones se hace una masterclass donde viene un experto de la industria, un experto de nuestros equipos y se enseña lo último sobre alguna tecnología. Pero de esta manera, como te digo, trabajamos con un programa que lo empezamos con un piloto en Latinoamérica, en Argentina y Chile, a principios de este año. Lo escalamos a más de 1.000 alumnos en Latinoamérica en 18 países a partir de mayo y hoy ya tenemos estudiantes, luego cruzamos a Nigeria y Ghana y hoy ya tenemos estudiantes, como te decía, en más de 70 países, cursando también, conociendo personas de otros países, con coaches contratados en Kazajistán, en Ghana, bueno, en Colombia, México, en Argentina, un equipo muy interdisciplinario y global y ahora creciendo a otros países, no sé, a Bangladesh, a India, países de Europa, Balcanes, Bálticos, a otros países de África. La verdad que es algo súper desafiante, pero al mismo tiempo muy satisfactorio ver las cosas que nos dicen, cómo agradecen y las puertas que se les abren al final, ¿no? Entonces, ¿cómo no conversar con este hacker argentino sobre su concepción de la educación? Yo concibo la educación como un concepto muy amplio, ¿no? Que educación para mí es cuando hay uno que aprende y no siempre cuando hay uno que enseña. O sea, el hecho de que alguien enseñe no quiere decir que alguien aprenda. El sistema educativo formal está lleno de personas que enseñan o de personas que no quieren estar ahí, ¿no? De personas que enseñan y no quieren estar enseñando, de personas que aprenden y no quieren estar aprendiendo. Y eso es súper nefasto, ¿no? Porque la experiencia es terrible. Y luego tienes en muchos otros momentos o lugares que en esta era de internet, gente que está aprendiendo por YouTube, por otros canales, por donde sea, muchas cosas de personas que no conocen y gente que está compartiendo conocimiento a través de cualquier canal y eso como que para mí la educación es eso, no es solo la escuela, no es solo la universidad, no es solo el sistema formal, ¿no? Pero al mismo tiempo el sistema formal también y los espacios de educación formal tienen mucho para mejorarse y para aprovecharse, porque pasamos cientos o miles de horas de nuestra vida ahí adentro y creo que se puede sistematizar y formar en escala personas habilidades relevantes para el mundo actual, pero hace falta como ciertos cambios profundos, no grandes innovaciones, pero sí por lo menos desde el punto de vista curricular y qué enseñamos, hace falta un cambio muy grande y ahí creo que el debate más grande no es qué agregamos a la currícula, sino qué sacamos, ¿no? Digo, esas cosas están llenas de buenas intenciones, pero después la realidad, las horas y el tiempo es limitado y el conocimiento también es limitado y hay que enfocarse en algo. ¿Anotaron ese hack? No es que agregamos, sino que sacamos. ¿Y cómo ve las nuevas carreras digitales? Lo que sí hay es bastante desconocimiento de las oportunidades que trae. En este caso, yo estoy muy familiarizado con la industria digital. Hay una tendencia muy fuerte de transferencia de PBI offline al PBI digital. En los países desarrollados eso puede ser en algunos sectores como el e-commerce 15 o 16 puntos de digital y en los países en desarrollo son solo 3 o 4 puntos y esta tendencia crece y crece y crece con los años y entonces en ese contexto la demanda de personas que tengan el conocimiento técnico para poder insertarse en esos empleos crece y es súper necesaria. Y lo loco, lo extraño es que nos pasemos cientos de miles de horas en el sistema formal educativo y no aprendamos como estas habilidades, ¿no? Está bien, digo, sin duda tenemos que aprender a leer y escribir, sin duda tenemos que aprender matemáticas, sin duda tenemos que aprender idiomas, es muy valioso, pero luego la forma en que dedicamos el tiempo y qué tan cerca o lejos estamos de lo que se puede usar o aplicar para el trabajo hoy, marketing digital es un ejemplo. La verdad que esta industria, por ejemplo, en 2020 solamente abrió 1.600.000 empleos que se publicaron en LinkedIn y no se llegan a cubrir todos. Y lo mismo pasa con desarrollo de software, lo mismo pasa con diseño de experiencia de usuario, lo mismo pasa con análisis de datos o inteligencia artificial. Son sectores que demandan gente y que no se llega a cubrir porque nadie lo llega a aprender. Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión: cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero.
Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. De cara al futuro, ¿qué carreras debemos apostarle? ¿Qué habilidades debemos potenciar? Eso sí, ojo con esta teoría del péndulo. Es que a veces nos vamos a un extremo y luego al otro. La respuesta es no lo sé porque el futuro no llegó, entonces no lo sé. Lo que te puedo decir es que se necesita hoy y no hay, y que son tendencias que muchas llevan más de 20 años, no es que es de hoy. O sea, programadores se necesitan, sí, sin duda. En el campo donde estoy trabajando hoy, en marketing, en performance, en publicidad digital, sin duda hay una demanda insatisfecha también muy grande. Los ámbitos que mencionaba de biotecnología o de análisis de datos, inteligencia artificial, seguro que también van a demandar más personas. Lo cierto es que lo que pasa, que ya pasaba en desarrollo de software hace mucho, la constante va a ser seguir aprendiendo. La constante va a ser que tengamos que seguir formándonos. La concepción antigua de hago una carrera de 5 o 6 años o 4 años y con ese título trabajo 30 años y listo. Y esa es mi vida profesional. O sea, por eso es tan importante hoy esto de aprender a aprender, o de aprender, en este caso en forma cooperativa, pero poder del autoaprendizaje, ¿no? Pero creo mucho más en esto del lifelong learning, que es algo que en algunas disciplinas está muy claro porque el objeto de estudio cambia todo el tiempo, pero que es algo que sería bueno inculcar también desde chicos o desde niños, esta apertura a decir, bueno, lo que aprendo hoy probablemente vaya a cambiar, tengo que aprender cómo seguir incorporando conocimiento. Y también creo que hay un costado del conocimiento técnico práctico que es súper importante, que a veces se habla con ligereza de los empleos del futuro demandan agilidad o demandan comunicación o demandan habilidades blandas, y yo que vengo de habilidades blandas creo que es muy muy importante formar personas con conocimiento técnico. Sí, lo otro también es importante, pero creo que si no formamos el conocimiento técnico, lo otro cae como en saco vacío, ¿no? Y en este péndulo que decías, y más en Latinoamérica, la tendencia es hacia lo blando, hacia estas áreas técnicas. La flexibilidad neuronal, conocido como plasticidad cerebral, es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a diferentes situaciones, a nuevas experiencias y aprendizajes. Y esta capacidad modifica la estructura y función del cerebro en respuesta a estímulos externos o internos. Es que miren lo interesante, nuestro cerebro es altamente maleable y tiene la capacidad de generar nuevas conexiones entre las neuronas o fortalecer las existentes y también reorganizar su actividad en función de las demandas y experiencias que enfrentamos. Y esto es fundamental para aprender, para memorizar, para recuperarnos de lesiones cerebrales y para adaptarnos a tantos cambios en nuestro entorno. Ahora les voy a dar un dato muy importante, ustedes que están en talento. Esto ocurre a lo largo de toda la vida, aunque es más prominente durante las etapas de desarrollo temprano, en la infancia y en la adolescencia. Lo que es importante es que en la edad adulta, el cerebro conserva la capacidad de cambiar y adaptarse. Me encanta ese concepto a mí. No sé si se puede, pero esta cosa de como esta flexibilidad de las neuronas, no sé, de adaptarse o readaptarse, también en mi historia de vida tiene mucho eso, ¿no? De ver, pero de decir, bueno, se puede cambiar, se puede abrir la cabeza, se puede buscar otra forma de pensar y de abordar el mismo problema, se puede empatizar y entender eso que estaba pensando de una manera desde otro punto de vista con otro que lo está mirando distinto. Hoy en eso también, o sea, trabajando en una empresa global, uno ve la cantidad de diferentes culturas, de formas de pensar, de ideologías, lo que sea, y las oportunidades que abre poder comunicarse con personas de distintas partes del mundo, pensar en proyectos a escala global, también es otra cosa que hoy se puede y antes no se podía, a la velocidad que se puede. Entonces, la verdad que en eso creo que esto que estamos diciendo de aprender o reaprender o tener esta flexibilidad, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cuando decir, bueno, no está todo dicho, no tiene que ser todo igual que antes. Tampoco vamos a romper todo y empezar de cero, pero seguro que hay oportunidades o lugares donde podemos encontrar, aprender, aplicar, generar valor, crecer, y yo eso lo veo muy conectado con educación, ¿no? O sea, donde hay alguien de quien puedes aprender algo, bueno, si estás preparado para hacerlo, eso te puede abrir oportunidades en la vida muy grandes. El modelo T, que no es el de los carros Ford, cuando lo enfocamos a la educación, se refiere a
un individuo que posee una combinación de conocimientos profundos en un área específica. Si lo imaginamos, está representado por la línea vertical de la letra T y una amplia gama de habilidades y conocimientos en múltiples disciplinas. Nuevamente, si lo imaginamos, por la línea horizontal de la letra T. Entonces, ¿qué significa cada uno? La línea vertical es la profundidad de conocimiento o experiencia en un campo o dominio específico. Y esto se adquiere a través de educación, capacitación, experiencia práctica, investigación. Y esto lleva a las personas a convertirse expertos en un tema y sobresalir en su área elegida. Ahora, la línea horizontal es la amplitud de habilidades y conocimientos en diferentes disciplinas. Estas habilidades son transferibles, aplicables a diferentes situaciones. Y esto le permite a las personas colaborar, comunicarse, trabajar de manera efectiva en diferentes departamentos. Aquí se incluyen habilidades como resolución de problemas, pensamiento crítico, comunicación, trabajo en equipo. Entonces, ser una persona en forma de T es valioso en el mundo actual, que es complejo e interconectado, porque es que las personas fuertes en el modelo T son personas que pueden abordar desafíos desde diferentes perspectivas, colaborar con equipos diversos y así generar un equilibrio entre versatilidad y especialización, fomentando innovación, creatividad y una comprensión más amplia entre múltiples campos. Claro que necesitamos especialistas en algunas cosas. Digo, yo prefiero que me opere del corazón un especialista en corazón y no alguien que haya probado 5 carreras y las haya abandonado. Pero al mismo tiempo, en muchos ámbitos de la vida, esto que mencionábamos de no, esta lógica de, se decía 20-20-20 o 30-30-30, de 30 años estudio, 30 trabajo y 30 de retiro y disfruto, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y hoy es, mientras aprendo, produzco, pero también disfruto, o al menos intento, y eso es parte de la vida. Y como tú decías, aprender cosas nuevas, ser flexible, aprender toda la vida es una de las habilidades más necesarias para este momento, ¿no? Más cuando el mundo está tan cambiante, tan rápido, ¿no? Donde no hay cuestiones tan claras en cuanto a contexto. Eso sí, ojo a esto. No, a ver, solo me queda también pensar, estamos diciendo esto en un contexto donde hay muchísimas personas que no tienen acceso a este tipo de aprendizaje o conocimiento, o acceso a tecnología también para conectarse. Yo creo que ese es un desafío también muy grande, el nivel de acceso o la falta de recursos en muchos de los países donde estamos en Latinoamérica. Desde donde estoy intentamos acercar este conocimiento y recursos para poder desarrollarse y hacerlo también aliándonos con ONGs, universidades, instituciones, gobiernos, para hacerlo llegar a muchas personas y poner nuestro grano de arena ahí. Pero bueno, te agradezco muchísimo el espacio. La verdad que está buenísimo poder conversar con más tiempo en este momento en que todo es muy rápido y los mensajes son muy cortos. Me gusta el formato de hablar más tranquilos, con tiempo para escucharnos. Creo que es un espacio muy valioso. Bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad. Conversar con Francisco, conocer su historia, inspira. Es atípica esa carrera. Y acá vienen mis 3 hacks. El primero, piensa tu carrera como un modelo T. Aprender de muchas cosas y especializarte en algo que te haga único, valioso. 2. Aprender a aprender. Es de esas competencias clave para toda la vida, para todas las edades, para que esa neuroplasticidad esté en constante evolución. Y por último, debemos generar una mayor revolución en la educación. Porque si no es ahí, ¿cómo vamos a transformar América Latina? Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.